es un agua muy mineral, tiene ese toque pues, a hierro, a piedra incluso. Para mí me recuerda esa agua de manantial, de pozo, que es fría térmicamente en la boca. Entonces, al beberla en el metal, potencia mucho más ese sabor. Pero bueno, no estaría bien visto en un restaurante poner una tacita de metal con el agua. Ahora, yo en mi casa sí que lo haría. Tenía que buscar un postre un poco dulce y a la vez amargo. Una tatén de manzana. Como es eso, tiene ese toque de ácido de la manzana, el dulce del caramelo, la grasa de la mantequilla, pues también va a acompañar muy bien al agua. Bueno, y aquí tenemos los ingredientes del segundo plato que vamos a hacer, postre, que es una tarta de manzana, de las hermanas Tatén. Según el tipo de manzana, tienen unas propiedades otras. Entonces, para este agua he buscado una manzana que tenga ese toque fresco, a metal, esa acidez, ¿no?, que compagine bien con magma. Los otros ingredientes son nada más que mantequilla, azúcar y una base de hojaldre. Vamos a hacer un caramelo con la mantequilla y el azúcar. Le vamos a poner las manzanas, lo vamos a meter en el horno y cuando ya estén las manzanas medio asadas es cuando estiramos la base de hojaldre, hacemos que nos olvidamos de ponerla, entonces la ponemos al final y luego le damos la vuelta a la tarta. Bueno, ya tenemos la tarta terminada, desmoldada con el caramelo. Ahora simplemente, bueno, cortamos las porciones del tamaño que queramos y en este caso le he acompañado de una bolita de vainilla. Esto que veis encima es un trocito de bastón de vainilla y he decorado con un poquito de canela molida.